Jóvenes, continuamos con la clase y en este momento vamos a resolver la práctica dirigida. Veamos, nos toca ver la semana 15, problemas de conocimiento. Veamos la primera pregunta. Dice, pregunta 1. Los órganos de los sentidos no pueden demostrar que los datos que ellos proporcionan sean verdaderos o falsos. Este es un argumento a favor de... Jóvenes, veamos qué está diciendo el argumento, ¿no? El argumento nos dice de que los sentidos no pueden demostrar que los datos que ellos proporcionan tienen verdad o falsedad. Es decir, está poniendo en tela de juicio la información que nos brindan los sentidos. O sea, nos está haciendo dudar de los sentidos. ¿Cómo se llama, pues, el argumento que te hace dudar? Es un argumento escéptico, ¿no? En ese sentido, jóvenes, los escépticos eran aquellos que dudaban, pues, de la posibilidad de conocer. Entonces, aquí vemos un argumento escéptico. Vayamos así al punto, ¿no? Vayamos al punto. La clave es la D. La clave es la D. Veamos aquí. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Si desconfío de mis percepciones y mis pensamientos y no me atrevo a realizar ninguna afirmación sobre la realidad, mi actitud es compatible. Mi actitud es compatible, jóvenes, con el pensador. Otra vez encontramos lo mismo, ¿no? Encontramos un argumento parecido, ¿no? Miren, si desconfío, es decir, si dudo de mis percepciones y mis pensamientos y no me atrevo a realizar ninguna afirmación sobre la realidad, Bueno, esto de no realizar ninguna afirmación se lo puede interpretar también como suspender el juicio, ¿no? Es una tesis que se le atribuye, pues, la suspensión del juicio. Cuando hablamos de suspensión del juicio, jóvenes, hablamos de no afirmar, de no realizar afirmaciones. Entonces, obviamente, todas las ideas están orientadas al filósofo Pirrón de Elis, representante del escepticismo, ¿no? Representante del escepticismo. Sigamos ahí. Pirrón de Elis se consideró que debido a que nuestras capacidades no son de confiar, entonces es mejor no emitir afirmaciones sobre la realidad. Sigamos ahí. En el problema del origen del conocimiento, el apriorismo es una solución frente a los planteamientos del empirismo y el racionalismo. A continuación, indique los enunciados relacionados con el apriorismo. El conocimiento presenta elementos a priori independientemente de la experiencia. Jóvenes, para los aprioristas, o sea, la filosofía de Kant, ellos quieren unificar el empirismo con el racionalismo. ¿El conocimiento representa elementos a priori? Sí, jóvenes, eso es verdadero, ¿no? Justamente de ahí recibe su nombre, ¿no? De apriorismo. Ahora, a priori significa antes de la experiencia. Por eso todo conocimiento a priori es independientemente de la experiencia, como bien lo dice. Entonces, la 1 en Romanos es verdadero. La experiencia no es necesaria para lograr el conocimiento de la realidad. La experiencia no es necesaria para lograr el conocimiento de la realidad. He ahí, jóvenes, un enunciado falso. ¿No? Falso porque en la revaloración que hace, jóvenes, Kant de las otras doctrinas, él afirma que el empirismo tiene razón al afirmar que el conocimiento se inicia con la experiencia. Y el mismo Kant mantiene esa idea, jóvenes. O sea, decir que no es necesaria la experiencia para el conocimiento es un error, ¿no? No está en las propuestas de Kant. Sigamos. Las formas a priori reciben su contenido a partir de la experiencia. Las formas a priori reciben su contenido a partir de la experiencia. Las formas a priori reciben su contenido a partir de la experiencia. Jóvenes, la respuesta va a ser que sí, porque recordemos que en la teoría kantiana el conocimiento se forma a partir de lo racional, la razón que pone la forma,
y la experiencia que da el contenido del conocimiento. Entonces, materia y formas se juntan, los sentidos dan el contenido empírico y la razón pone la forma a priori. Y el conocimiento se constituye a partir de esta síntesis. Entonces, este enunciado sí sería verdadero. El sujeto cognoscente posee ideas innatas que permitan el conocimiento, ¿no? Que permitan el conocimiento. ¿No? La respuesta va a ser, jóvenes, ideas innatas en ese sentido. Kant no afirma eso, ¿no? Quien afirma esta idea de las ideas innatas es Descartes, en un sentido estricto. Kant lo que dice es que hay condiciones que hacen a priori, que hacen posible el conocimiento, siempre y cuando este conocimiento se ligue otra vez con la experiencia, pero no, jóvenes, en el sentido de que existan ya conocimientos innatos, como en el caso de Descartes. Por eso esta tesis pertenece más a Descartes que a Kant, y la clave pues ya sería pues 1 y 3. La alternativa sería la A. ¿No? La alternativa sería la A. Vamos borrando ahí los resultados y veamos cómo se ha resuelto, ¿no? El conocimiento está organizado por elementos a priori, sí. Todo conocimiento empieza a través de la experiencia, por eso que se dice es falso. Las formas a priori son como recipientes vacíos que reciben contenido empírico, por eso la 3 es verdadero, y 4 no hay conocimientos innatos, ¿no? Entonces, para acá la clave sería la A. Pregunta 3. Pregunta 4, jóvenes. Miguel, un estudiante universitario, al revisar algunos libros de su familia, selecciona aquellos que solo se refieren a los asuntos de hechos o relaciones numéricas, y desechando el resto de libros que solo contienen asuntos metafísicos. Jóvenes, esta tesis, así como está, es muy parecida a una tesis de David Hume. David Hume habla, pues, de que existen dos tipos de conocimientos, los conocimientos de hechos y los conocimientos de relaciones entre ideas. Justamente los conocimientos de relaciones entre ideas son los conocimientos que hablan de las relaciones numéricas, ¿no? Y desechando el resto de libros que contienen asuntos metafísicos. Metafísicos, ¿no? La postura de Miguel se vincula con, ¿no? Entonces, la postura de Miguel se terminaría vinculando, jóvenes, con el agnosticismo, ¿no? Recordemos que a Hume pues, se lo ubica dentro del agnosticismo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí, muchachos? Entonces, ¿por qué el agnosticismo? Porque justamente David Hume, es David Hume, quien hace esta tesis, ¿no? Él dice hay dos tipos de conocimientos, dos tipos de conocimientos. Conocimientos de hechos, conocimientos de impresiones, conocimientos de hechos, y los conocimientos de relaciones entre ideas, ¿no? ¿Dónde están las matemáticas fundamentalmente, ¿no? Relaciones entre ideas. Están las matemáticas. Y lo que sí, David Hume es el que rechaza, pues, la metafísica. Entonces, muchachos, ahí tenemos la postura de David Hume. ¿Cuál es? Es el agnosticismo. El agnosticismo. Listo, muchachos. Entonces, ahí tenemos más o menos algunas ideas. Vamos a borrar aquí y vamos marcando la clave. Pregunta 4. Casa, jóvenes. Casa. Sigamos ahí, muchachos. Pregunta 4, casa. Vamos a pasar ahora sí a la pregunta número 5. Vea con atención el siguiente texto y a continuación responde a la pregunta 5 y 6. Vamos a leer, jóvenes, y vamos a responder, ¿no? Dice, hemos dicho, es un texto, jóvenes, de Luis Piscoya, filósofo peruano importante. Hemos dicho que el conocimiento empírico directo se obtiene por captación directa de las propiedades de los objetos materiales, ¿no? Jóvenes, el conocimiento empírico directo se obtiene por captación directa. Se obtiene por captación directa. Dice, de las propiedades de los objetos materiales. Una proposición de este tipo es, por ejemplo, el ácido clorhídrico aplicado al papel tornasol lo pone rojo. Esta proposición es verdadera solo si se observa en el laboratorio que, en efecto, el papel tornasol, al ser sumergido en ácido clorhídrico, se vuelve rojo. En consecuencia, una proposición de observación es verdadera si solo si los hechos o acontecimientos observados coinciden con lo dicho en la proposición. Con lo dicho en la proposición.
como lo he dicho en la proposición. De no ser así, es falsa. Una proposición de este tipo puede ser empíricamente verdadera o empíricamente falsa, según sea el caso. Además, a estas proposiciones se les puede denominar verdaderas a posteriori, porque su verdad depende de la observación o la experiencia. Listo, muchachos. Entonces, ya tenemos algunas ideas principales. Ahora sí vamos a ir a la pregunta directamente. De acuerdo con el texto, la verdad de una proposición empírica solo se determina por, jóvenes, creo que aquí no hay más que hacer, pues, ¿no? Según el texto, la clave va a ser por la experiencia. La clave de la pregunta número 5 es la B. Muchachos, la clave de la pregunta 5 es la B. La B, barco. 5, barco. Pasemos a la pregunta 6. Según la lectura, un conocimiento empírico se fundamenta en la captación directa de las propiedades del objeto. Sí, porque justo estaba hablando de ello, jóvenes, ¿no? De la captación directa de los objetos. Entonces, se fundamenta en eso. ¿Su verdad no depende de la observación? No, pues ahí estaríamos cayendo en un error, ¿no? Si es una verdad empírica, si es un conocimiento empírico, sí depende de la observación. Si los hechos concuerdan con la proposición, eso sí. La verdad depende de que los hechos concuerden con la proposición. Y la clave es la C, pues, 1 y 3. 1 y 3, la clave es la C. Borrar todos los dibujos. Clave C. Pregunta 6. Pasemos a la pregunta 7. Copiar una realidad es indudablemente un modo muy importante de estar de acuerdo con ella, pero está lejos de ser esencial. Cualquier idea que nos ayude a tratar práctica o intelectualmente la realidad o sus conexiones, que no complique nuestro progreso con fracasos y que se adecue de hecho y adapte nuestra vida al marco de la realidad, estará de acuerdo suficientemente como para satisfacer la exigencia. Mantendrá la verdad de aquella realidad, ¿no? Entonces, miren, lo que está haciendo aquí James, el pragmatismo, está diciendo, bueno, el hecho de que una verdad concuerde, copie una realidad es importante, pero no es lo esencial. Lo esencial es que esta idea, dice, nos ayude a tratar práctica con la realidad o sus conexiones de manera práctica, o sea, que esta idea tenga implicancias prácticas, implicancias útiles. Entonces, que esta idea sea, ¿qué podríamos decir? ¿Que capture lo esencial de la realidad? No. Que sea una copia fiel de la realidad, lo mismo, no. Que sea una guía adecuada para la acción, sí. Ahí está la fuerza de una idea, dice James, ¿no? En el hecho de que nos puede ayudar a tener una relación práctica con la realidad. Entonces la clave aquí sería la C, jóvenes, así como vemos. La clave la C. Clave la C. Siguiente pregunta, jóvenes. Siguiente pregunta. Pregunta 8. Dice, en un noticiero se menciona que la población ya no cree en las afirmaciones de los políticos, pues hay una discordancia entre lo que dicen y las cosas que ocurren. Del enunciado anterior se puede decir que la población acepta la verdad. Jóvenes, entonces, la gente quiere que los políticos cumplan lo que dicen, entonces que sean coherentes con los hechos. Entonces, la gente quiere que lo que los políticos dicen que van a hacer se corresponda en los hechos, sea verdad. Entonces, ellos parten de la teoría de la correspondencia, ¿no? Esa sería la tesis. La clave sería recordemos que la teoría de la correspondencia es la teoría que nos dice que la verdad se deriva de que los enunciados concuerden con los hechos. Entonces, lo que dice el político debe concordar con lo que él hace después en sus actos, en sus hechos. La clave sería la. Sigamos ahí, jóvenes. Pregunta 9. Cintia, una estudiante universitaria de historia, al investigar sobre la causa que provocó la Revolución Francesa, averigua que algunos historiadores opinan que la revolución fue el resultado de un complot internacional de los jacobinos. Otros consideran que la causa fue la debilidad del poder real, empezando por el poder del emperador. Y un tercer grupo de historiadores consideran que el motivo principal de la revolución fue el poder naciente de la burguesía. Fue el poder naciente de la burguesía. Tras estos datos, Cintia concluye que no hay verdad absoluta, que el conocimiento
Bueno, si no hay verdades absolutas, ¿solo será posible como un reflejo fiel de la realidad? No, pues si no hay verdad absoluta, tiene que ir a otra idea. Está impregnada de los intereses que los individuos tienen. El conocimiento está impregnado de los intereses que los individuos tienen. Sí. Solo está aproximándose a la verdad en general. Una aproximación, jóvenes. Por ahí no va la tesis. Y como verdad objetiva solo es un pleonasmo. Cuando se habla de verdad objetiva, jóvenes, se está diciendo una verdad basada en los hechos. Pleonasmo en el sentido de que repite algo obvio. Entonces, jóvenes, aquí lo que se está dando es varios puntos de vista. Entonces, lo que se puede interpretar es que quizás estos puntos de vista obedecen a cierto interés de los historiadores. Es una especie de relativismo, jóvenes. La clave sería la B. Es lo que vemos, que los diversos historiadores, según sus propios intereses, marcan, pues establecen lo que es la verdad para ellos, ¿no? Clave y barco. Pregunta 10. Los empiristas postulan la tesis de la tabula rasa, ya que para ellos todos los conocimientos deben ser aprendidos a través de la experiencia. Por ello, los empiristas, ¿no? Los empiristas, ¿no? Tabula rasa. Joven, cuestionan el saber a posteriori, no puede ser. No, porque el saber a posteriori, joven, es lo que más bien un empirista resalta. ¿Aceptan el ignatismo cognitivo? No, pues no, si es empirista no va a aceptar el ignatismo cognitivo, que es la tesis de que hay ideas en la mente. ¿Apelan a la razón como fuente del saber? Tampoco, los empiristas no apelan a la razón. ¿Niegan la existencia de ideas a priori? Eso sí. Jóvenes, si la mente es una tabula rasa, no hay ningún tipo de idea a priori o innata, ¿no? Entonces, los empiristas van a negar eso. Por eso la clave va a ser ahí la D. Clave D. Listo, muchachos, ya nos van faltando 4 preguntas y con ello vamos terminando. La importancia para la vida humana de poseer creencias verdaderas acerca de hechos es algo demasiado evidente. Vivimos en un mundo de realidades que pueden ser infinitamente útiles o infinitamente perjudiciales. Las ideas que nos dicen cuáles de estas ideas pueden esperarse se consideran como las ideas verdaderas en toda esta esfera primaria de verificación, y la búsqueda de tales ideas constituye un deber primario humano. La posesión de la verdad, lejos de ser aquí un fin en sí mismo, es solamente un medio preliminar hacia otras satisfacciones vitales. Según la propuesta de James, la verdad debe guardar una correspondencia con los hechos de la vida, ¿no? Sí, eso lo dice James, pero no es tan importante eso, dice. Guarda una relación inseparable a los hechos de la vida. La verdad, guarda una relación inseparable a los hechos de la vida. Esa podría ser la clave. ¿Es un fin para lograr la satisfacción total de la vida? No, para lograr la satisfacción total, no. ¿Es la verificación o contrastación de ideas y acontecimientos? No. Entonces, jóvenes, la clave sería la B, ¿no? La B. ¿No? Ahí tenemos ese punto. Ahí tenemos ese punto. Luego vemos la alternativa 12, jóvenes. Frente al problema de la verdad, en la teoría del adecuacionismo, se considera que la verdad se establece en relación entre lo que se dice y lo que ocurre. Frente al problema de la verdad, en la teoría del adecuacionismo, bueno, en este caso estaría hablando de la teoría de la correspondencia, ¿no? ¿Quién es el que dice, pues, que la verdad se establece entre lo que se dice y lo que ocurre, ¿no? Entonces, jóvenes, de todos los filósofos que están ahí, Gadamer, por ejemplo, habla de la verdad hermenéutica, Neurath habla de la teoría de correspondencia, de coherencia, perdón, James habla del pragmatismo. Entonces, el filósofo que es correspondentista es Wittgenstein. Wittgenstein decía que el lenguaje habla de la realidad, que el lenguaje describe la realidad. Por lo tanto, ahí la clave sería la A. Wittgenstein es el filósofo que, pues, en este caso, correspondería con la visión adecuacionista, ¿no? Listo. Entonces, pregunta 12, vamos a la pregunta 13, jóvenes, y 14. Si alguien no se decide a renunciar al uso trascendental de los conceptos del entendimiento, que haga una prueba con algún juicio sintético. En efecto, una afirmación analítica no hace avanzar al entendimiento, y teniendo en cuenta que este solo se ocupa de lo ya pensado en el concepto sujeto, deja sin resolver si tal concepto se refiere a objetos o expresa simplemente una unidad de pensar. Que haga pues una prueba con algún juicio sintético y a la vez trascendental. Por ejemplo, todo ser contingente existe como efecto de otra cosa que es su causa. Ahora pregunto, ¿cómo podría demostrar ese juicio si sus conceptos no provienen directamente de la experiencia? Nunca será capaz de demostrar tal juicio. Es más, nunca podrá justificar la posibilidad de que semejante afirmación, si no tiene en cuenta el uso empírico del entendimiento, el concepto de objetos puros meramente inteligibles, carece por completo de aplicación, ya que no tendríamos
ya que no somos capaces de imaginar cómo tendrían que darse. Joven, entonces en este texto se nos está diciendo que el uso de conceptos sin los sentidos sería vacío, pues, ¿no? Entonces vamos a partir de ahí a resolverlo. Para que tengan validez, los conceptos del entendimiento deben referirse a, jóvenes, obviamente información de la experiencia, a lo que la experiencia nos manda, a lo que los sentidos nos brindan. Entonces la clave sería la C, ¿no? Y por último, jóvenes, la pregunta 14, podemos inferir que los juicios sintéticos, bueno, cuando hablamos de juicios sintéticos, hablamos de juicios que el predicado, cuyo predicado añade nueva información al sujeto. Entonces, esos juicios son los llamados juicios, pues, ¿no?, que posibilitan el progreso del conocimiento. La clave sería la A en este caso, ¿no? Ahora, los que no permiten el avance del entendimiento son similares a juicios analíticos. Los juicios analíticos serían aquellos juicios que repiten la misma información, que el predicado ya está donde el predicado está contenido en el sujeto, muchachos. Y así, jóvenes, hemos llegado pues al final de esta resolución de la práctica dirigida, jóvenes, de esta semana, ¿no? Entonces, jóvenes, con esto me despido, ya nos vemos la próxima clase, y pues sigamos ahí, jóvenes, pues estudiando, esforzándonos y vamos pues a cumplir nuestras metas, ¿no? Nos vemos, ha sido un gusto el día de hoy.